Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva charla de la Asociación de Periodistas Iberoamericanos de Cine, donde hoy vamos a analizar la situación actual del cine venezolano, una cinematografía realmente interesante para todos los cineastas, para todo el público y para la prensa especializada. Y para ello contamos con tres grandes profesionales de ese país. Tenemos a Flavio Pedota, que es director y escritor venezolano, egredado en la carrera de comunicación social de su país. Además, ha cursado cine en la New York Film Academy y también ha estudiado dirección actoral en el CVI de Los Ángeles. Es autor de los cortometrajes de Tourist y Por los recuerdos y del largometraje Infección, primera cinta de horror de Venezuela, y actualmente prepara su segunda película como guionista. También nos acompañará Irene Givirin, que es fundadora y directora del Festival de Cine Venezolano, un festival que ha circulado por diferentes ciudades americanas y europeas, y es además productora y ha trabajado, entre otras películas, Refugee, de Andrew Robertson, el cortometraje premiado en Tribeca y en Pink Apple Salta, y ha sido asistente de producción del documental nominado al Oscar y ganador del cine de Sundance, Gasland, dirigido por Josh Fox. Y actualmente es también productora ejecutiva del thriller post-apocalíptico 2030. Y también nos va a acompañar Robert Andrés Gómez, que es miembro de la Asociación de Periodistas Iberoamericanos de Cine, compañero periodista, escritor, guionista, docente y asesor de proyectos. Ha sido columnista del diario caraqueño El Universal, editor de Cine Maratón y guionista del largometraje El Mal Querido. Además es profesor y analista de guión y desarrollador de proyectos como Twinland Films. Pues bienvenidos a todos. Hola, ¿cómo estáis? Muchísimas Hola, gracias por acompañarnos. Disculpadme si no he pronunciado bien algún nombre. No sé tu apellido, Irene, no sé muy bien cómo se pronuncia. Espero no lo has haberme dicho equivocado. bien, lo has dicho bien, lo has dicho muy bien. Perfecto. Gibirín. Muy bien. Pues bueno, lo primero que os quería plantear, concretamente a Robert, me gustaría que nos hicieras un pequeño resumen histórico de la evolución del cine venezolano. Vamos a poner en contexto cómo se encuentra la filmografía de este país. Pues en primer lugar, gracias a ti, Rubén, y a la Federación, y por supuesto, además, por reunirme con Irene y con Flavio, que de alguna manera somos parte como de una cinematografía extendida y flotante, pero que también te hace estar más cerca de casa cuando ves rostros conocidos y rostros y sonidos y acentos que hablan también como uno. Así que por ahí, pues muy agradecido. Por la petición que me haces, pues sí, el cine venezolano siento que es una cinematografía muy interesante, pero también es una cinematografía que en cierto sentido es casi invisible. Y es algo a resaltar, a subrayar, porque si nos movemos hacia el recorrido histórico, pues el cine venezolano apareció prácticamente un año después del estreno del cine mundial en París. Ya el cine venezolano tiene 125 años, es una cinematografía bastante longeva, no se puede decir que sea una cinematografía recién estrenada, quizás por descubrir para muchos espectadores, pero es una cinematografía con muchos derroteros y también con unos hitos muy importantes. Ciertamente es curioso porque en nuestro recorrido cinematográfico, pues a nosotros nos llega primero el vitascopio de Edison que el cinematógrafo de los Lumière, pero el cinematógrafo de los Lumière aterriza prontísimo y ya incluso pues hay una cierta especie de arqueología cinematográfica que nos hace pensar que también hay algún o hubo algún tipo de película que este equipo de los Lumière habría rodado en Venezuela durante ese tiempo. Pero bueno, con el estreno de dos películas que tampoco conocemos y que yo siempre subrayo
que forma parte de esa suerte de programa invisible de nuestra historia, pues el cine arranca con dos películas que a mí me parecen fascinantes en su título. Muchachos bañándose en la laguna del lago de Maracaibo y especialistas sacando muelas en el Hotel Europa. Yo creo que son dos títulos dentro del marco de la historia cinematográfica nuestra, pues legendarios. A mí me sugieren una cantidad de cosas, los títulos, porque obviamente las películas no las tenemos, no existen, o al menos están ocultas en algún tipo de arcón que por fortuna las mantiene todavía vivas, y algún robot tipo Wall-E la encontrará en algún momento, las encontrará en algún momento, y eso será para celebrar. Pero el semillero de una cinematografía pues encierra todas las películas y todos los géneros por haber dentro de nuestra historia. Y a partir de allí yo creo que se construye un relato, creo que va pasando y transitando por determinados autores, por determinados lugares donde la cinematografía se mueve de Maracaibo y se va hacia el centro y luego se va hacia la capital, a Caracas, y luego regresa incluso hacia el centro, a Maracay, porque allí teníamos a un dictador llamado Juan Vicente Gómez, cuyos familiares eran adictos al cine y él era adicto a ser retratado en aquellas películas de celuloide temprano. Y eso va generando cinematografía y va generando filmografía y va generando relato también, hasta que llegamos a esa película maravillosa que se llama La Venus de Nácar, de Benito Gómez, que creo yo que es la primera incursión quizás oficial del fantástico en Venezuela, con aquella suerte de diosa danzando en la mano de un pescador que piensa que es una perla bendita, ¿no? Creo que a partir de allí uno va entrando y encontrando que la cinematografía venezolana también va encontrando ese apego al relato, ese apego a no exclusivamente rodar lo que se ve, sino también crear historias, crear ficciones, y vamos subiendo hacia historias que nos llevan, por ejemplo, a Don Leandro el Inefable, La Dama de las Cayenas, en clara guiño hacia La Dama de las Camelias, y pronto llegará a Taboga y La Trepadora, y vamos incursionando ya no solamente en un metraje que se va extendiendo, un metraje que, como en toda historia cinematográfica, pasa de un minuto, de 10, 30 segundos, a películas ya largometrajes en toda regla, y que comienzan también a sumar, pues obviamente, no solamente la imagen, pues sumamos el sonido, eh, eh, y, y va comenzándose a construir también una cinematografía con estudios. Rómulo Gallegos va a ser absolutamente determinante en eso, el escritor y autor de Doña Bárbara, una pieza que creo que es legendaria para el cine latinoamericano y para la literatura universal, pues también crea los primeros estudios en Venezuela, los estudios Ávila, y a partir de allí tenemos una cinematografía que comienza a relacionarse con el cine latinoamericano, con el cine de oro mexicano, con el cine de oro argentino. Las divas del cine argentino suben a Venezuela, los divos del cine mexicano bajan a Venezuela, y vamos teniendo un corpus cinematográfico interesante. Pero creo que en ese corpus pues vienen obviamente los picos hacia arriba y las bajadas, pero creo que uno de los picos más importantes tiene que ver con la presencia de Margot Serraf y Araya en el Festival de Cannes a finales de la década de los 50, a punto de estallar prácticamente, o estallando prácticamente, la Nouvelle Vague, compitiendo de cara a cara con Alain Resnais, por ejemplo, y celebrando además el hecho de que aquella película consigue una atención, consigue una mirada, consigue un impacto en los realizadores de ese momento, pero que curiosamente creo que ese momento de gloria maravilloso de estar en Cannes, de conseguir unos reconocimientos especiales, conseguir unas medallas especiales, eh, nos, um, nos lleva a pensar que por qué la cinematografía venezolana nos sigue por ese derrotero que es la vanguardia en sí misma, y de repente se ancla en el neorrealismo italiano, que es una vanguardia que está como prácticamente cerrando su ciclo, que va entregando el testigo a las nuevas generaciones de realizadores. Y yo creo que allí el cine venezolano pierde una gran oportunidad, porque se ancla una mirada hacia el pasado que genera películas brillantes, por supuesto, y que creo que al final también van a tener mucho, mucho impacto en una generación
que se concreta en los años 70, en ese realismo social tremendo que le da a Venezuela en los años 70, pues ese gran efecto público que nos trae una generación muy potente de creadores, desde Mauricio Wallerstein, Román Chalbot, em, eh, Solveig Hogestein, Clemente de la Cerda. Van apareciendo una serie, Antonio Gerandi también, son directores, creadores, productores que van a comenzar a construir un nuevo paisaje cinematográfico en Venezuela que también se alía un poco con la fuerza y el impacto de la televisión. Los actores comienzan a viajar de un soporte a otro, de un medio a otro, y creo que esto genera como una comunidad cinematográfica fantástica, con películas que prácticamente rivalizan codo a codo con el cine extranjero, que tenemos películas venezolanas que prácticamente año con año se ubican entre las más taquilleras, si no la más taquillera. Y luego ese boom, pues termina también cayendo a principios de los años 90. Hay un extravío además que tiene que ver con los dineros, con la suerte de poder financiar las películas de una manera más orgánica, pero también hay buenas noticias. Aparece el Centro Nacional de Cine, el Centro Nacional Autónomo de Cine, que creo que también va a cambiar y va a comenzar también a profesionalizar no solamente el hecho de producir las películas, sino de cómo rodar las películas. Las nuevas generaciones van comenzando a tener también como una mirada y una suerte de relación con el cine que no es exclusivo de Venezuela, sino también va a dialogar con cinematografías de otro lugar. Y eso nos va a llevar a dar otro salto en el tiempo importante que tiene que ver ya con esa cinematografía que se consolida gracias a la reforma de la ley de cine, que consigue unos dineros muy importantes y una capacidad de financiamiento brutal que permite que pasemos de una prácticamente cifra marginal de 3, 4, 5 películas y de repente en los mejores años 14 películas a tener pues prácticamente 30, 50 largometrajes, que también es mucho para una cinematografía que necesita consumir lo que necesita consumir para que las películas puedan ser vistas. Pero tenemos yo diría que una década de oro entre dos lustros, que es entre 2005 y 2015, donde ya hay una fuerza y un vigor y de nuevo se recupera el espectador y tenemos pues obviamente una nueva generación que va desde Mariana Rondón a Lorenzo Vigas, y en medio pues está un Joel Novoa, y en medio está una Alejandra Zeplaki, y en medio está pues también toda esa generación de ahora maestros o de generaciones intermedias. Pensemos en un Diego Rizquez, pensemos también en José Ramón Novoa, pensemos en Elia Schneider. O sea, son directores, son creadores muy valiosos, muy importantes, que además han conseguido triunfos afuera. No solamente es una mirada ombliguista, el exterior, en Tokio se reconoce, en Cannes se reconoce, en San Sebastián se reconoce, en Venecia se reconoce este cine, pero sorprendentemente el cine venezolano pues sigue estando allí como en una suerte de fuera del margen de las cinematografías, ya no digamos emergentes. Llamar cinematografía emergente al cine venezolano yo creo que es un poco injusto, porque tenemos 125 años haciendo películas. Pero sí creo que pues no está quizás en el tono de las agendas, no está quizás en el tono de las agendas festivaleras, o probablemente la crisis también ha significado un espanto para los productores de afuera, para los distribuidores de afuera, que no consiguen quizás conectar con nuestras miradas, cuando incluso además ahora mismo creo que las nuevas generaciones de creadores, y creo que Flavio es prueba de ello, pero Irene con las películas que está haciendo también creo que lo son, y hay, me podría dedicar aquí a nombrar y a enumerar a no pocos creadores que ya además dialogan con géneros muy potentes, porque además durante mucho tiempo el cine venezolano eludió los géneros concentrándose en el drama y en el drama social y quizás en la comedia, pero ahora vemos películas de acción, vemos películas vemos películas de terror sobrenatural, vemos películas que apuestan también por la ciencia ficción. Por supuesto, el thriller también está cobrando un interés muy interesante en Venezuela. Y luego el documental, que creo que es una de las armas más valiosas y potentes del cine venezolano. Siempre digo que la mirada documental en Venezuela es de una calidad y una profundidad y una sensibilidad
por descubrir por el resto del mundo. Prueba de eso, bueno, acabas de nombrar incluso a Irene con Gasland, pero es que hemos tenido editores, productores, guionistas que también han pasado por el Oscar con documentales, y esto casi no se cuenta, casi no se dice. Ahora mismo creo que incluso podemos hablar de una cinematografía venezolana que igual tiene que responder y luchar mucho con el tema del financiamiento y con el tema de cómo producir las películas en un ambiente un poco hostil, porque tenemos que decir que es hostil, pero, eh, pero también tenemos una cinematografía flotante con realizadores que están fuera del país y que puede ser que son realizadores que viven fuera del país, pero que siguen rodando historias sobre Venezuela, o talentos creadores que ya una vez establecidos en el extranjero, pues comienzan también a aportar su mirada sobre ese contexto en el que se desenvuelven, en el que se desarrollan, y estamos teniendo quizás como una cinematografía que va viajando de otra manera y de miles de maneras, y que en mi caso como periodista, pues me encanta seguir, me encanta entrar en esa lectura, mirar qué están haciendo, cómo se relacionan con esa nueva realidad. Hace poco hablaba con Andrés Duque, uno de nuestros documentalistas más interesantes, que ha desarrollado prácticamente su carrera en Europa, en España, pero viajando a Rusia, viajando a la frontera con Finlandia, viajando a Mozambique y viajando de nuevo a Venezuela. Y sin embargo es una mirada que está en otro lugar, es una mirada que apuesta a otro lugar. Y así vamos un poco en esta cinematografía. Creo que hay mucho que contar, hay mucho que decir, pero tampoco voy a monetizar esto porque no es una clase magistral Sí, de cine. gracias, gracias Pero Robert creo que es por tu, importante como un marco para sí. empezar allí. Gracias, Robert, por tu análisis. Ha sido un repaso muy exhaustivo y muy interesante. He visto que Irene se ha sentido en muchas ocasiones lo que decía Robert. Y Flavio también. Me gustaría, bueno, compartís el análisis de Robert sobre la cinematografía venezolana y sobre el momento actual, del que hablaremos ahora inmediatamente. Irene, por favor. Robert, increíble cómo pasaste por todas las cosas importantes del cine venezolano. Fue increíble, me encantó cómo describiste todo. Y estoy de acuerdo contigo, no es un cine emergente, es un cine que ya tiene muchísimos años, 125 años tiene ya, pero es un cine poco conocido. No solamente entre nosotros los venezolanos, que ya eso cambió una vez, yo diría que a partir del 2000, año 2010, 2009, que fue con la reforma de la ley del cine y con el CENAC y con todo el dinero que se metió en la industria que venía del Estado. Yo creo que vino como una segunda edad como del oro del cine venezolano. Y gracias a las películas como Azul y no tan rosa, las películas como Postales o Pelo Malo de Mariana, que ganaron premios internacionales, o incluso El León que ganó Lorenzo desde allá. Eso nos ha puesto pues en el marco del mundo, en que somos una cinematografía que promete mucho. Y el Festival de Cine Venezolano en Nueva York nace a raíz de eso. Pues en el 2013 yo recuerdo que en haber visto publicidades de Festival de Cine Coreano, el Festival de Cine Brasileño, el Festival de Cine Colombiano, y yo pensé, ¿cómo es posible que no haya un Festival de Cine venezolano aquí? Y hubo algo que hicieron en NYU unos años anteriores, pero fue una cosa algo así como que la violencia de Venezuela toma las calles de Nueva York. Y era una cosa como un poco volviendo otra vez a ese cine venezolano que estaba enfocado en el drama, un cine venezolano que no estaba tan enfocado en comedias o en thrillers o en películas dramáticas diferentes, sino que era como toda una cosa, bien, vamos a ver cine de los 70s. Y yo creo, y me di cuenta cuando trajimos películas recientes a Nueva York, que la gente estaba interesada y la gente no sabía, no tenía idea ni siquiera de que había una industria del cine venezolano, pero veían la marquesina y decían, cine venezolano, y se metían a ver qué era y salían fascinados. Y gracias a eso yo tuve mucha gente, como esa gente que va siempre para el Ateneo o la gente que va para la Cinemateca. Logré tener un público norteamericano y extranjero que viva todos los años a todas las funciones del festival. Y yo creo que
a raíz también de el éxodo masivo de venezolanos y como ahora estamos todos en muchas partes del mundo, el cine venezolano ha cambiado. Y eso es una discusión que es bien interesante. O sea, sigue siendo cine venezolano si no se hace en Venezuela. Sigue siendo venezolano si no trata un tema venezolano. Y yo personalmente creo que el cine venezolano es de los venezolanos que lo hagan en donde estén en el mundo. No tiene necesariamente que ser una película que trate sobre Venezuela o un documental que se haya filmado allá o que se haya hecho con dinero de Venezuela. Pero si tú eres un guionista venezolano y tú escribes una película y tu cast and crew son venezolanos, yo creo que eso califica como cine venezolano. No sé, y también lo que tú dijiste de los documentales. El documental fue mi incursión en el cine. Yo creo que el documental es una herramienta maravillosa para narrar, para conectar con gente, para mostrar, para conocernos. Y mi primera experiencia en Venezuela fue hacer documentales en La Guaira. Y nos íbamos a la sabana, a la playa, y hacíamos documentales con la gente. Les enseñábamos cómo grabar, cómo escribir un guión, y luego al final de la temporada mostrábamos todos los trabajos en una pantalla grandísima en la playa y la gente se veía, se reconocían, se reían. Yo creo que el documental es una de las herramientas más poderosas que tenemos para entender quiénes somos y acercarnos los unos a los otros. Y sí es. Muy bien. Flavio, cuéntanos, quería, aparte bueno, comentar esta maravillosa semblanza que nos ha hecho Robert del cine venezolano, queríamos, creemos que el cine venezolano tiene dos problemas. Que es la falta de ayuda financiera que es del Estado, que existió en su día y que permitió realizar títulos importantes, como nos ha contado Robert, y que, bueno, es un problema que generalmente afecta a bastantes países, no solamente a Venezuela. Y luego, por otro lado, la censura gubernamental. Flavio, tú has padecido estas circunstancias y nos gustaría que nos comentaras el caso de tu película Infección. Cuéntanos, ¿cómo viviste aquello? Bueno, primero que todo, tengo que decir wow por el resumen histórico que dio Robert, está increíble. Me encanta que hayas hablado de la Venus de Nácar porque yo siempre digo, no, es que el cine de fantasía en Venezuela se hace años y tal, y la gente piensa que no, la primera película de fantasía. Yo le digo, no, no, no. Es que hubo una que se hizo en Choroní y tal, y le explicaba a la gente y se la mostraba. Y ahorita yo tengo una empresa, una compañía en México de efectos visuales y tengo un proyecto a largo plazo de restauración de películas como esas, venezolanas, con inteligencia artificial y eh, mejor integración de los cuadros, mejor alta definición y tal, para que haya un archivo más lindo de la película. Ayer estuve hablando con un periodista venezolano que se llama Gil Molina, que tiene, ay, creo que se llama Gil Molina, sí se llama Gil Molina, me llamó para hablar está haciendo un libro de la historia del cine de Venezuela. Y es un trabajo exhaustivo que está haciendo espectacular. Y estábamos hablando de eso, de que hay muchísimos archivos que se han perdido, otros que están extremadamente deteriorados. El del lago de Maracaibo que dice Robert, este, muchísimos otros que se hicieron en otras áreas de Venezuela, que están en las cinetecas de cada estado, pero ya están, pues así, ¿no? Olvidados por la historia. Entonces, la idea es también tratar de, ver eso para mí. Yo tenía 18 años y vi la Venus de Nácar en Maracay por un profesor cuando yo estudiaba en la Bicentenaria en Maracay, y a mí me explotó la cabeza. Yo dije, wow, qué maravilla, me inspiró muchísimo. Claro, en ese entonces era el hijo de un dictador y tenía muchísimos recursos y tal, pero sentí tan cerca el hecho de poder hacer una peli, de que ya había gente haciendo cosas, en géneros que me gustaban en donde yo vivía o cerca en un sitio donde yo había estado. Fue una de las cosas más geniales que me sucedió cuando estaba estudiando cine. Y después, bueno, después descubrí el cine venezolano, pues por error. Yo no sabía que el, el-
Venezuela está muy centralizado y como dicen aquí en México, en provincia, o sea, en el interior del país no hay escuelas de cine. Es súper, era si tenías suerte te encontrabas a alguien que sabía algo de eso o de televisión. Yo lo más cercano que tenía eran las televisiones regionales y tal. Entonces, cuando yo descubrí que había una escuela de medios en Mérida, me sorprendí demasiado. Yo creo que tenía 19 años. Intenté estudiar allí, pero era muy mal estudiante, tenía muy mal promedio y me rechazaron. Y no lo intenté más. Pero bueno, no hablemos de eso. La experiencia con infección con respecto a lo que dijo mi compañera Irene, es que la nacionalidad de la película fue todo el tema, el alboroto de mi película, ¿no? Porque entró a una discusión de identidad y la película se consideró censurada porque se le negó su identidad nacional. Entonces, es un tema no filosófico, pero sí es un tema complejo que creo que duraría horas. Como dice Irene, yo considero también de que si los venezolanos realizan la película puede obtener la nacionalidad. Sin embargo, bueno, el SENAC, que por un tiempo sirvió, como dijo muy bien Robert, para impulsar el cine, ahorita es una institución secuestrada que pertenece al gobierno y pues ya yo la considero también aniquilada. O sea, hay que esperar a salir de esta situación política para poder recuperar esas instituciones. Pero en la actualidad, estas instituciones regulan cuáles películas pueden ser consideradas nacionales y cuáles no. Y dependiendo de eso, ellos pueden permitir si la película se estrena en salas de cine o no. Lo cual está completamente errado porque el SENAC empezó como un órgano rector, no un órgano regulador del cine venezolano. Él no regulaba el contenido, él nada más tenía que llevar un control de que se había hecho una película en Guasdalito o en Cagua, como yo hice una. Entonces ellos decían, ok, si es una película de zombie en Cagua, ok, dame quién es el guionista, tráeme la cédula y ya, guárdala aquí, ok, muy bien, felicidades, vaya a ponerla en cine a donde quiera. Y ya, pero a mí se me aplicó un montón de, bueno, pues ya nosotros conocemos cómo es el desgobierno que hay en Venezuela. Empezaron a aplicarnos unas leyes injustas fuera de la ley, valga la redundancia, de que trajeron unos permisos absurdos y me hicieron dilatar el proceso de estreno por un procedimiento burocrático ilegal de 10 meses. Entonces ahí fue cuando yo decidí exponerlos y decir, mira, esto es censura, a mí no me están, hasta que ya por fin el que era presidente del Senado eh, anunció, o sea, se comunicó y me dijo que no me iba a dar la nacionalidad de la película porque según él no podía yo comprobar de dónde habían salido los fondos de la película, cuando era completamente absurda su alegación porque le habíamos presentado todos los presupuestos, estados de cuenta, etcétera, porque fue una película privada financiada con muy poco dinero que se hizo de manera independiente en Cagua, donde yo me crié, que es un pueblo que queda a 1 hora y media de Caracas. Grabamos en Cagua, en Santa Cruz, donde mi papá tenía una finca que también fue expropiada por el gobierno, y grabamos en Turmero, donde mi papá tenía otra granja que también fue expropiada por el gobierno. Y allí fue que hicimos la película, donde yo me había criado, donde yo crecí. Y este, pues nada, el tema de la nacionalidad, fíjate, ahorita yo estoy en dos proyectos. Eh, Uno de ellos fui contratado como director aquí en México, el cual no puedo yo pretender darle la nacionalidad porque estoy trabajando como director. Sin embargo, estoy trabajando como director, soy venezolano, no tengo pasaporte venezolano porque se me extravió y debo estar en alguna lista negra porque he pagado el pasaporte nuevo y no me llega y no me sale. Bueno, entonces soy venezolano de corazón, como mi película.
tengo una cédula vencida y es lo único que guardo del país donde nací. En algún momento, cuando el país deje de estar secuestrado, no solamente yo voy a poder recuperar mi nacionalidad, sino las películas que están alrededor del mundo van a poder obtener la nacionalidad. Por ahora es una cuestión de corazón, eh, por decirlo de alguna manera simple, ¿no? Es de alguna manera ahorita el cine venezolano eh, lo siento más fuerte que nunca porque creo que cuando te quitan la identidad se te hace más fuerte. Y también es una decisión, la identidad venezolana, ¿no? Por ejemplo, mi hijo es mexicano, pero yo pues desayuno arepa todas las mañanas y eso dice mucho ya de la identidad y de qué tipo de cosas va a haber cuando él sea grande y de lo que estoy dejando yo como cineasta para futuras generaciones, que mi película es una carta también a ese tipo de cosas, ¿no? A la nostalgia de esos campos donde yo me crié y a esa Venezuela. Lo bonito de mi peli que cuando la gente la veía en el exterior decía, ay, qué bonito es tu país. Era una película de zombies. Ay, qué bonito, me encantan esos campos y tal. Y yo digo, no, sí, es que la idea es que vieran que donde yo viviera, precioso. Y yo pasaba por esos atardeceres y a lo mejor pasaba, este, después de que, señor, bañándome bañándome en un río o haciendo cualquier locura de chamo y yo soñaba en mi mente con el cine que me gustaba y decía, me imagino unos zombies por aquí corriendo. Entonces, de eso se trata el cine y de eso se trata un poquito de el tema de las nacionalidades y el tema que estamos viviendo ahorita el cine actual. Es complicado, es complejo, no creo que se pueda definir fácil y bueno, me encanta que gente como Irene esté en Nueva York mostrándole a personas norteamericanas, mira, mira cómo es Venezuela, porque creo que ahorita está cambiando, porque por ejemplo con Infección, la película, bueno, ya venía Alejandro Hidalgo también con La Casa del Fin de los Tiempos, tuvo un excelente recorrido, El Vampiro del Lago también. Hay muchas películas de género venezolanas ahorita, bueno, muchas no, pero hay unas cuantas que sí han tenido recepción en festivales internacionales especializados y en plataformas digitales a nivel mundial. Y por ejemplo, en España la película está disponible en Orange TV y en un montón de sitios y en plataformas. Y me consigo españoles cuando voy a visitar a mi familia y me dicen, ah, sí, yo la vi en televisión. Ah, me encantó, nunca había visto una película de zombies venezolana. Y yo le digo, ah, que no había, pero qué bueno que la vi. Y, y bueno, nada, es eso. Ahorita tenemos otros espacios que creo que no habían antes y eso ayuda mucho porque pues como cineasta quieres que tu película se vea. Y creo que en Venezuela también logramos algo muy interesante porque cuando no la censuraron, yo hablé con una distribuidora independiente allá, le dije, ponla, me dijo, mira, podemos hacer una presentación en una plaza. Yo le digo, mira, ponla en todas las plazas que quieras. Por mí, proyectala en Miraflores, en el cuarto donde duerme Maduro y se la proyectas en la pared. Proyectala en donde sea en Venezuela. Claro, uno tiene como cineasta compromisos con distribuidores, con coproductores, y no, uno no puede andar regalando la peli, pero en el territorio venezolano yo me aseguré de que se proyecte en todos lados donde me dicen. La gente me dice, mira, la vamos a pasar a la universidad mañana y tal. Yo le digo, pásala, te la mando. O sea, ponla, proyectala en todos lados, en cualquier hueco. En Cagua la iban a proyectar en la plaza, pero la alcaldía es oficialista y hubo un problema ahí peligroso con los que estaban organizando el evento. Entonces yo dije, mira, no vale la pena que caigan presos por una proyección. Entonces detuvimos la intención de proyectarla ahí donde yo vivía. Pero de resto, hay muchas alternativas. Yo soy un optimista empedernido y yo pienso que eso no. Nadie. Es como que es de día y estás tratando de tapar el sol así está el gobierno con el cine, ¿no? No, no lo pongas aquí, no lo pongas. Y la gente lo ve igual. No hay manera. El cine es como la vida, el cine se abre paso
quería preguntaros a ti concretamente, Irene, porque tú estás rodando ahora mismo en Venezuela. O tienes un proyecto Tengo de un una proyecto. joven directora de Maracaibo, María José Aular. Correcto. ¿Cómo se levanta un proyecto ahora mismo en Venezuela? Pues nosotros recurrimos al crowdfunding y a utilizar los recursos de todos mis contactos, todos mis amigos, todos mis familiares. Y recaudamos, nuestra meta era $30,000, tampoco estábamos siendo extra ambiciosos, pero en 30 días de campaña logramos $27,000 aproximadamente. Y con eso nuestra campaña era más del 80% o no conseguíamos nada. Y fue un trabajo arduo, o sea, yo estaba todos los días mandando mensajes, escribiéndole a la gente, llamando por teléfono, porque realmente ahorita en Venezuela no, yo por lo menos que no estoy allá y tengo muchos años fuera de Venezuela, no tengo ya los contactos, no sé quiénes son las personas, no sé si alguna empresa privada está financiando películas. Realmente estoy muy desconectada. Y la directora de la película que está en Maracaibo, Maracaibo está en una situación bien dura con respecto a lo que es los cortes de electricidad, con el tráfico de la gasolina, comida, medicinas, COVID. Ellos están realmente en un momento en que no pueden, o sea, están sobreviviendo, básicamente. Y por eso es que yo desde afuera es que estoy encargada de recolectar el dinero para poder mandarlo a Venezuela, para que podamos pagarle el cast, para que podamos pagarle el crew, porque en eso es que se va a ir. Se va a ir en pagarle a la gente que va a trabajar en la película. Y yo trabajé en Venezuela en Amazonia Films por varios años y también trabajé en la Cinemateca Nacional. Y yo participé en varios comités del SENAC en los que se aprobaba el dinero para las películas. Y yo recuerdo que, o sea, había suficiente dinero para darle absolutamente a todo el mundo. Y salieron muchos proyectos excelentes, así como también salieron proyectos de que porque esta película la estamos financiando. Pero bueno, hay oportunidades para todos. Y yo creo que ahorita, si no es por la empresa privada y si no es por tu familia y por tus amigos, yo no hubiese podido levantar los fondos para esta película. Por ejemplo, no sé, bueno, ninguno de nosotros está en Venezuela. Tú estás en Nueva York, ¿verdad, Robert? En Nueva York. En España. Tú estás en España. Y Flavio, tú estás en México. Sí, yo realmente, no, yo tengo 14 años fuera de Venezuela. Perdí la conexión con todo allá. Así que yo sí creo que tiene que ser fondos privados para poder hacer una película en este momento. ¿Cómo veis el futuro? Bueno, estamos describiendo un panorama un poquito desolador. ¿Cómo veis el futuro? ¿Creéis que esta situación se va a prolongar durante mucho tiempo? ¿Se va a prolongar mientras siga el presidente que está ahora? ¿Se va a venir abajo porque el talento y que el cine como la vida se va abriendo paso y que el talento y el deseo del público de ver el cine de su país va a conseguir vencer esta situación? ¿Cómo, no sé, hablándonos un poquito, qué perspectiva veis? En este momento, si no me equivoco, Carlos Caridad Montero está grabando una película. Carlos Malavé también está grabando una película en Venezuela. O sea, el cine sigue abriéndose paso y la gente sigue haciendo cine allá. Y aquí en Estados Unidos yo he conocido muchos venezolanos que también están haciendo cine y están haciendo un cine completamente diferente a lo que uno esperaría que fuese el cine venezolano o esa concepción que tenemos del cine venezolano, pero lo están haciendo desde aquí, desde donde están, pues, desde Estados Unidos. Estás en mute, Robert. ¿Qué ibas a decir? Iba a decir, ya estoy, vale. No, lo que quería decir sobre esto que estamos conversando es que ante el naufragio del SENAC como institución rectora del cine, ante la incapacidad para
generar nuevas políticas, nuevas dinámicas de financiación, nuevos estímulos a la creación, nuevos estímulos a la distribución, a la exhibición cinematográfica, a respaldar a una industria que además tiene que no solo bregar ante esa ausencia de políticas, sino también pues a la propia crisis, como has descrito. Ya no solamente ocurre en Maracaibo, tenemos que tomar en cuenta que el otro lado de la industria, pues la exhibición ha tenido problemas para exhibir porque en algún momento no ha habido luz, porque en algún momento pues también ha estado la pandemia, o porque en algún momento no ha habido la posibilidad incluso de que existan suficientes cine pueda actuar como debería actuar para conseguir los insumos para el propio cine venezolano. Es decir, hay como un arco de deficiencias, de carencias tremendas dentro del estadio del cine venezolano, que ha obligado también a determinar cierto tipo de creación y cierto tipo de cine. Y creo que también es interesante. Por un lado, creo que ante esa ausencia de la presencia pública, pues creo que comienzan a aparecer nuevos jugadores, nuevas oportunidades que tienen que ver con el financiamiento privado. Obviamente no ha venido en masa ni en tsunami, pero creo que cada vez ante el boom, además, global, de que existen nuevas ventanas, que existen nuevos espacios de exhibición, que existen nuevos espacios de distribución, hay nuevos productores y nuevos dineros que pueden estar interesados en respaldar esa cinematografía que sigue existiendo. Irene ha mencionado pues las nuevas películas de Carlos Malavé, las películas de Carlos Caridad, también Caupolicán Valles está rodando una película, creo que ya terminó de rodarla, en fin, pero también existen muchos nuevos documentalistas o documentalistas tradicionales que profesionales han dedicado al documental, que siguen haciendo, probablemente porque el documental tiene una capacidad y una posibilidad de rodar que prescinde de ciertos recursos que para el cine de ficción es imposible prescindir, y eso también mantiene la bicicleta de la filmografía andando. Y luego está, por supuesto, el semillero de cortometrajistas. Yo he tenido la oportunidad y la dicha de poder estar muy cerca del Festival Manuel Trujillo Durán en su última edición, que fue además una edición que justo en el momento más crítico, justo en el momento de ausencia absoluta de un respaldo más potente, consigue hacer incluso una edición internacional. Y luego de repente miras los cortometrajes de nuestros creadores, de nuestros jóvenes, de nuestros nuevos realizadores y otros realizadores no tan nuevos que se concentran en ese formato y que generan unas películas tremendas y que pueden dialogar con el extranjero de una manera de tú a tú, que también ayuda no solamente la necesidad y la capacidad de decir, la capacidad de narrar, sino también el hecho de que pueden manejar y crear con nuevas tecnologías que pueden ir como filmar con una cámara de un ordenador, con filmar con un móvil, o incluso ayudarse a elevar esos insumos que probablemente ahora podamos decir que son pequeños, pero que pueden elevar al creador a realizar películas. Yo creo que eso es muy importante y creo que eso está manteniendo muy bien la bicicleta andando. Pero luego también está esta mirada extendida, esta suerte de comunidad de realizadores en el extranjero, o de creadores en el extranjero, o de periodistas en el extranjero, que terminan también sirviendo, como dice Irene, pues trazando puentes. Así como Irene ha estado trabajando de esta manera con películas en Venezuela, promoviendo y trabajando el crowdfunding, a mí también me ha tocado recientemente participar en la generación de campañas para un nuevo largometraje, pero también están esos realizadores que aún viviendo en el extranjero, tienen a su país en la cabeza y su materia narrativa está en ese país, y de alguna manera consiguen levantar insumos y financiación en festivales de cine, en fondos cinematográficos, en coproducción con otros países, y luego
pues van a Venezuela y consiguen rodar determinadas películas. Eso ha pasado y sigue pasando en Venezuela, y en el último año hemos visto películas muy interesantes. Entre ellas, por ejemplo, La Fortaleza es una de esas películas donde su realizador está en Canadá, residenciado en Canadá, pero se ha ido a Canaima a rodar una película paternal, una película de reiniciación, por decirlo de alguna manera. Y otro ejemplo, pues, es el propio Flavio. Flavio tiene un pie en México, pero ha rodado una película con un paisaje completamente brutal, no rodado en el país, porque es otra cosa también maravillosa de nuestro cine, la capacidad de volver a ver. Es decir, cuando uno aspira a una película, sea del lugar que sea de la nacionalidad que sea, uno lo que quiere es ver, el volver a ver. Allí está un poco el poder también de Infección, que creo que en algún momento, no sé si ahora, pero me encantaría volver sobre el tema de la identidad de la película, porque me parece que es para una tesis, sí, filosófica, absolutamente filosófica, Flavio, sobre lo que es la identidad, pero, pero yo siento una potencia muy grande en esa película, ya no solamente porque se atreva a entrar de lleno con el subgénero zombie dentro del fantástico, sino porque consigue construir un paisaje completamente diferente y no rodado. Y eso hace que la película dé un salto y que la cinematografía también dé un salto, porque estamos viendo el mismo paisaje de un país, pero ya no desde el realismo social, lo estamos viendo desde otro lugar. Y entonces esas fincas abandonadas o esas fincas expropiadas o esos espacios que nosotros ya como venezolanos conocemos realmente por dónde están y en qué estado están, pero ahí adquieren otro tenor, adquieren otra poética, adquieren otra estética, y eso es brutal. Con lo cual siento que a pesar de esas carencias que son evidentes, también es evidente el empuje de una población, de una comunidad creativa que no se ha detenido, es decir, no se ha detenido a mirarse en el ombliguismo y en la conmiseración, sino que ha insistido en seguir rodando, seguir rodando, seguir rodando, seguir rodando, porque la bicicleta no se mueve si no ruedas y el cine no se hace si no te mueves. Hay que moverse, como decía Méliès, hay que moverse, como decía Hitchcock. Y yo creo que el cine venezolano se mueve mucho. Lo que pasa es que, claro, probablemente no nos enteramos todos porque donde siempre flaquea nuestra cinematografía no es en la capacidad de hacer películas, no es en las ganas de hacer películas, es en el tema de la promoción, de promocionarla, de decir aquí estamos jugando. ¿Por qué? Porque como cuesta tanto levantar un dinero para la producción y para la finalización de la película, pues cuesta mucho dinero también, pues quizás 2 o 3 veces más, promocionar y mostrar aquella película. Flavio, ¿qué consejo le darías tú a cualquier joven cineasta de tu país que quiera levantar un proyecto? Bueno, yo el único consejo que le daría es que no se autocensure, que sea sincero con él mismo en todo lo que quiera decir y que no tenga prejuicios hacia el cine que le gusta y hacia el cine que quiere hacer. No hay un cine más elevado que otro. Eh, que muchos me escriben a mí con ideas de películas de género en Venezuela. Yo les doy consejos, les doy notas de sus guiones, les digo cómo pueden hacer las cosas. Y yo pienso que la mejor manera de hacer tu primera película es haciendo tu primera película. O sea, sin viendo los recursos que tengas a la mano, sí, que tomen mi película como ejemplo. Yo tenía una cámara de CLR y tenía un grupo de amigos, tenía unas locaciones accesibles que no me costaban dinero y tenía una familia grandísima que me apoyaba, tenía amigos que me apoyaban. Y bueno, como Irene dice, luego hice un crowdfunding y tal. Hay muchas maneras de ver el vaso, ¿no? O sea, el eterno debate. No, es que no hay, si quieres hacer una película de época, no la puedes hacer así. Y bueno, el eterno debate es larguísimo y lo que hay es que entrar con los jóvenes es en decirles
tienes un montón de posibilidades ahorita que no tenías antes, que no teníamos antes. Por ejemplo, yo las aproveché por esto que te digo, o sea, la era de la digitalización y la globalización hace que tu película se pueda ver en cualquier parte del mundo, que tu película pueda ser filmada con estándares de calidad de cualquier parte del mundo, porque ya las cámaras no importan. O sea, ya las cámaras no importan. Mucha gente, hay puristas que dicen, ah, bueno, pero en realidad tú puedes hacer una película eh, con un iPhone y ya está desde el 2005 ese rollo y queda en Sundance, como Tangerine, como las de Steven Soderbergh que están en Netflix. Esas son cosas que han tumbado prejuicios en la industria. Yo creo que, o sea, no se trata de que se deben hacer las cosas de mala manera. Yo digo, deben hacer las cosas con los recursos que tengas y sin prejuicios a eso. Yo conseguí demasiadísimos detractores cuando estaba haciendo mi primera película. O sea, cuando yo les mostraba el guión a los otros cineastas en Venezuela que yo admiraba mucho, se burlaban, o sea, decían, estás loco, que vas a hacer una mamarrachada, cosas así, me decían. Pero es normal, cuando tú hagas tu primera película, que sucedan ese tipo de cosas, sobre todo si estás probando géneros que son, que no son comunes en donde vives, eso va a ser normal y también va a ser normal la gente que te va a apoyar. Te va a apoyar mucha más, enfócate en la gente que te va a apoyar porque te va a apoyar muchísima más gente de la que te va a, de los, de las personas que te van a criticar por estar haciendo la peli como la estás haciendo. Entonces, bueno, me alegra mucho el tema de que en Venezuela se esté rodando ahorita. Yo por lo menos no voy a poder rodar en Venezuela hasta que tengo un proyecto a largo plazo de filmar algo sobre un personaje venezolano en, en otro territorio. Y eso va a ser una película venezolana, pero va a ser en otro territorio. Entonces, yo creo que ese es el futuro del cine venezolano. Saber utilizar un incentivo fiscal de un país o una inversión privada de otro país o de una plataforma y hacer el tema que quieres hacer, de lo que quieras, con lo que sea un tema suficientemente universal para que se pueda ver en todos lados y la puedas financiar. O hay otras maneras de forma independiente con fondos eh, para países en desarrollo en Europa, coproducciones entre Europa y Venezuela, como hace el caso de el director de, se me olvidó el nombre, pero el director de La Fortaleza, es una película que se está, Jorge Armando. exacto. Gracias. Él obtuvo fondos en un montón de sitios, en Europa, en Canadá, tal, y su película venezolana. Las posibilidades son infinitas. Hay un guionista que conozco, su guión quedó seleccionado por una película dominicana-venezolana en el Cinema World Fund de Cannes. Entonces, yo digo que lo único que va a ayudar al cine venezolano es que se, se, se adapte y ya se ha hecho, ya se está adaptando. Y con una mirada optimista, pues lo hagamos de corazón y aquellos como yo que hagan películas incómodas no van a poder estrenar en Venezuela por los medios regulares, donde debe ser en la pantalla grande, pero hay muchas otras alternativas. Y en algún momento, a lo mejor cuando yo tenga muchas canas o ya no tenga pelo, voy a poder ir a Venezuela al cine. Ah, estrené mi película número 16, y aquí la estrené y tal. Y bueno, así me lo imagino, ojalá, o a lo mejor mucho antes, a lo mejor en unos años, ¿sabes? Como estaba diciendo tú, Rubén, estamos viendo una mirada muy eh, pesimista, no, pesimista no es la palabra que usaste, pero o sea, yo no digo que es pesimista el futuro, lo que digo es que es diferente y eso, los cambios a nadie le gustan y a nadie le gustan los cambios. Y entonces era mucho más fácil, ¿sabes? Que todo siguiera funcionando y tal. Por ahí salieron los que están gobernando en Venezuela ahorita diciendo que iban a hacer un incentivo fiscal
como el de Dominicana, como el de México, para empresas privadas. Y me pareció graciosísimo verlos hablando a ellos, socialistas del siglo XXI, de que ellos querían promover el cine a través de empresas privadas. Y bueno, eso solo pasa cuando destruyes todos los organismos gubernamentales. Pero bueno, eso ya es otro tipo de tema. Entonces, a lo mejor allí van a surgir nuevos realizadores. Y eso está buenísimo, con incentivos fiscales de Venezuela. Yo no soy muy optimista de que lo hagan ellos, porque seguramente va a ser un filtro de censura también. Pero mira, todo lo que sea para promoción del cine, yo estoy a favor, a pesar de que estoy muy en contra de ellos. Yo estoy a favor del cine, pero no estoy a favor de, de su doble moral, etcétera. Pero bueno, yo, sin embargo, yo opino que lo mejor que puede hacer un cineasta novel es que agarre una película y estudie y examine todo con respecto a cómo se hizo la película y hasta vaya a hablar con el director o el productor. Le digo, mira, ¿cómo hiciste tal cosa? Así se me ha acercado mucha gente y me ha preguntado, mira, pero ¿cómo hiciste esto? Y tal, y sin pena y sin miedo, porque yo hice lo mismo. Yo agarré y me comuniqué con Alejandro Hidalgo, no lo conocía, y me comuniqué con directores mexicanos y le dije, mira, ¿cómo hiciste tú tal cosa? Y gente en Estados Unidos. Y aprende preguntando y no pasa nada. Nadie sabe, yo todavía lo hago. Todavía llamo a gente y le digo, mira, ¿cómo hiciste tal cosa? El truco del gran artista es robar también. Entonces, somos todos unos especies de ladrones así de cuello blanco, los cineastas. Sí. Creo que el eufemismo es hacer homenajes. Tu película haces homenajes a Exacto. lo que has visto en otra película. Bueno, oye, está siendo una charla absolutamente interesante, pero llevamos casi una hora. Qué Y bien. ir terminando ya, yo lo único que os voy a pedir, pero muy breve, por favor, esto es una charla para cineastas y para periodistas cinematográficos. Yo solamente y muy brevemente os quería pedir cómo os trata la prensa o cómo trata la prensa a los cineastas venezolanos, la prensa de vuestro país y la prensa internacional. Muy breve y ya finalizamos. Yo sí estoy bravo con la prensa, la verdad. No porque le critiquen la peli, porque he tenido críticas mixtas, pero todo es político. Bueno, sobre todo con mi peli, pero bueno, ¿quién me manda también, no? Lo que pasa es que todo el tema es político. En un periódico de Argentina me pusieron que yo dije que Venezuela era peor que una película de terror. Y cuando googleas eso sale, les he escrito réplica, les he pedido, le digo, ¿por qué hiciste eso? Yo no dije eso, yo dije el gobierno de Venezuela. Pero bueno, ellos tienen ciertos periodistas, ciertos medios grandes, tienen una agenda ahorita por la atracción de los clics, ¿no? Y tienen que poner títulos, entonces poner Venezuela es peor que una película de terror, y salgo yo así. Y me molesté muchísimo y me pasaron muchas cosas así. Otra periodista me preguntó que si Guaidó era la cura de los zombies y muchísimas cosas comiquísimas, raras que me sucedieron. Qué absurdo. Pero con la sí, muy loco. Pero con la prensa, en mi experiencia, siempre el ángulo era ese y yo les decía, o sea, yo comenzaba las entrevistas y les decía, sí, Venezuela es una dictadura, es terrible, todo horrible, muy mal, ok, vamos a hablar de la película, ya, y ellos como que se satisfacían porque ellos quieren saber cuál es primero tu posición política para saber cuál es el lineamiento de preguntas que te van a hacer. Esa fue mi experiencia personal, para la redundancia. Pero seguramente hay periodistas con otra manera, ya Robert nos puede decir. Pero, y la crítica bien mixta, como todas las películas, o sea, me gustó, la odié, ay, me encantó, no, y eso es normal. Pero de resto, bueno, como venezolano cineasta, el rollo fue que a donde iba querían saber si yo había votado por Maduro, o sea, literal, o por Chávez, o por si tenía un nexo, o por quién la había financiado, siempre, todo el tema, siempre pregunta obligatoria. Entonces, eso era agotador un poco porque yo decía, esto seguro no se lo pruebo, bueno, es un país que
está en boga de todo, del tema mundial político con Trump y la cosa. Y entonces, y me preguntaron de Trump muchísimo, aquí en México, ¿qué pensaba López Obrador? Y yo decía, bueno, mira, a ver, yo si hubiese sabido que una película de zombies me iba a traer a estos temas tan complicados, y les daba el chiste y se reían y tal, y entonces ya, pero no, eso es lo que sucede con los cineastas. Me imagino que a otros cineastas no les pasó eso, a lo mejor a mí solamente, no sé. ¿A ti, Irene, qué te ha pasado? ¿Cómo han tratado tus producciones? A mí, bueno, a mí me ha tratado muy bien la prensa. Siempre sí me invitan para todos los programas, pero también porque yo estoy en difusión más que todo. Como yo estoy en exhibición, entonces la gente está más interesada en eso. Oye, ¿qué películas vas a traer? También me han preguntado mucho sobre de dónde vienen los fondos del festival, por quién voté, cuáles son mis afiliaciones políticas. Y eso yo siempre es así como que, sí, buenísimo, vamos a hablar de lo que estoy haciendo aquí y este festival. Y mira las películas que estamos trayendo. Vamos a tener estos invitados. Por cierto, El Malquerido ganó el Festival de Mejor Película en el año 2016. Me encantó El Malquerido, felicitaciones, Robert. Me fascinó. Felicitaciones. Yo soy fan de Diego Risque, así de... y bueno, un personaje maravilloso que se extraña todos los días. El Malquerido es una belleza de guión, de película, el arte. Bueno, Diego era o sea... Un genio, un genio. Sí, Diego era un genio y súper abierto además a ayudar con todo lo que tú necesitaras. Él era la persona a la que yo le hacía preguntas sobre películas. Le podía decir, ¿y cómo grabaste eso? Y él monté la cosa aquí, lo monté por el otro lado. O sea, él compartía las cosas que él hacía. Y aunque sé que estamos como superando la hora y tal, pero Sí. una de las cosas que yo tengo que decir de Diego no solamente es la persona que me abre puertas para entrar a escribir directamente, porque eso también es muy cuesta arriba para quienes deseamos escribir, sobre todo en una cinematografía autoral donde el autor siempre quiere estar como en todos los estancos. Pero Diego era una persona que además no solamente te permitía estar allí, sino que además en el rodaje, siempre lo recuerdo, se empeñaba y se ponía furioso porque no estaba en el rodaje y me mandaba a buscar, me mandaba a llamar. Y cuando llegaba yo al rodaje, que yo me ponía en un rincón para no entorpecer, para que no me pegaran 4 gritos los productores, ni llevarme por delante unos cables. Una cosa. Diego se levantaba de la silla y decía, él es el escritor, pasaba por allá, él es el escritor. Eso revela una capacidad de contar, una capacidad de compartir, una capacidad de ser, una capacidad de gente y de creador maravillosa. Humildad. Sí. Sí. Me está encantando escucharos, pero tenemos que finalizar ya. Muchísimas gracias a Robert, a Flavio, a Irene. De verdad que ha sido un placer escucharos. Ojalá pase la pandemia, pasen los gobiernos que no creen en el arte y en el cine, y que nos podamos volver a encontrar pronto en las salas de cine y en los festivales de cine. Un placer, Robert, muchísimas gracias. Gracias, Flavio, muchísimas gracias. Irene, muchísimas gracias. Encantada de compartir con ustedes, Robert y Flavio. De verdad que sí. Gracias, Robert, un placer, Irene, un placer, Rubén. Nos vemos pronto. Gracias. Un abrazote.